Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Philippe Chicola, director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo, y al licenciado Edgar Ortiz, director del área jurídica de nuestra fundación. Bienvenidos a Razón de Estado. Para esta entrevista invitamos al señor Alan Rodríguez, presidente del Congreso. Después de múltiples conversaciones con miembros del equipo de nuestra fundación, decidió no venir. Lamentamos que el presidente del Congreso se haya negado a tener una discusión seria sobre los graves problemas que tiene nuestro país. Si hubiera aceptado el señor Rodríguez, lo hubiéramos tratado con firmeza, pero con respeto. Nos queda claro de que él se siente más cómodo solamente si está rodeado de su tribu. Es posible que estemos viviendo uno de los momentos, si no el momento más grave de nuestra democracia. Las amenazas son extraordinarias. Los momentos difíciles que hemos pasado desde la apertura democrática, en el 93 y en el 2015, cuando salieron dos presidentes delincuentes porque se perdieron en los laberintos del poder, pues las Cortes de Justicia fueron las que precisamente rescataron aquellos momentos y nos regresaron a la senda democrática. Hoy están en peligro las Cortes de Justicia. Si éstas se pierden, nuestra democracia corre el riesgo de morir. Licenciado Ortiz, el Congreso está obligado a elegir cortes cuando a estas se les vence el plazo para el que fueron electas. Vamos a hablar de la conformación del Congreso y de su comportamiento. Y esta pregunta va para Philippe Chicola. Hagamos un análisis de este Congreso. Si bien es una legislatura con bastantes caras nuevas y diputados que están en su primer periodo, parece que las actuaciones delincuenciales, las formas mediocres y los intereses espurios siguen siendo los mismos. Durante la campaña también se mencionó que existía un grupo importante de candidatos que estarían vinculados a grupos de corrupción y narcotráfico. ¿Qué hemos hecho los guatemaltecos, licenciado Chicola, para merecer congresos como los que tenemos desde hace demasiado tiempo? Pues lamentablemente votar por ellos. Es que lo triste de este Congreso, a pesar de que haya caras nuevas, es que la alianza mayoritaria que hoy tiene la llave para legislar y para tomar decisiones, la integran partidos como la UCN, que sabemos que es un narcopartido vinculado con Mario Estrada, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. La integra Felipe Alejos, que tiene una serie de denuncias de corrupción encima de él. La integran los diputados de Sandra Torres, que aquí podríamos pasar horas recordando todas las fechorías de la señora. Y la integra también diputados que estaban vinculados o que son reciclados del FDRJismo. Ese es el bloque mayoritario que hoy tiene el control de la legislatura. Y tristemente hay otros partidos, incluyendo el partido Vamos, el partido oficial, el partido Viva y otros minoritarios, que prefirieron unirse con esos bandidos de colección que buscar una alianza en pro del bienestar del país. Mientras no se rompa esa alianza mayoritaria con tanto actor de la mafia, este Congreso está perdido. Ya. Licenciado Ortiz, ¿cómo se explica que una bancada como la UCN mantenga un espacio en la Junta Directiva del Congreso? ¿O qué decir de los diputados que controla Sandra Torres para que empujen su agenda básicamente criminal? O Felipe Alejos, otro personaje, a pesar de su juventud e inexperiencia, terriblemente oscuro. ¿Qué habrá vivido ese joven para que sea el personaje que es? ¿Por qué pareciera que los cargos importantes en la legislatura están reservados para personajes de una reputación tan cuestionada? Bueno, eso nos trae al tema que nos convoca hoy, elección de Cortes. ¿Por qué se interrumpe este proceso, como lo vamos a comentar? Por una investigación que demostraba que Gustavo Alejos estaba reuniéndose con gente para influir sobre el nombramiento de Cortes. Entonces, son partidos que forman esta alianza porque gozan de impunidad. Son partidos que están rodeados de gente acusada de corrupción, pero que sigue adentro porque tienen impunidad. Entonces, en la medida que esos partidos y estos personajes logren impunidad, van a seguir reinando adentro del Congreso. Lo vimos con el Tribunal Supremo Electoral, que en pocos meses ha dado una muestra, por ejemplo, de cómo se comporta con los partidos que han violado las reglas del juego. Y lo mismo estamos viendo en el sistema de justicia. Siguen estando dentro del Congreso porque saben que pueden operar con absoluta y abierta impunidad, y si consiguen, en este caso, nombrar cortes afines a su causa, pues van a continuar ahí por muchos más años y además de forma más profunda de la que están operando hoy mismo. Ya. Liceo Chicola, Guatemala cumple en estos días un año de retraso en la elección de magistrados para las Cortes de Justicia. Desde junio del año pasado hay una sentencia firme de la Corte de Constitucionalidad que ordena al Congreso elegir cortes.
No lo han hecho inventando toda clase de excusas, usando mentiras, manipulando verdades parciales, con ese descaro y con ese cinismo que realmente son ofensivos a estas alturas de nuestro país. ¿Qué ocurre en el Congreso? ¿Qué intereses hay detrás de esto? Es muy sencillo. Ya les decía cómo la alianza mayoritaria está vinculada a personajes y grupos que representan intereses de corrupción, de impunidad o de crimen organizado, muchos de los cuales están siendo procesados penalmente. La elección de cortes es clave porque las salas de apelaciones, sobre todo, tendrían la facultad de anular sentencias o de revisar procesos. O dicho de una forma más sencilla, de abrir la puerta de la cárcel. Entonces, ¿qué pasa? A todos estos partidos les interesa poner magistrados comprometidos con la corrupción y la impunidad para ir a salvar a sus patrocinadores y a sus patronos de los casos de corrupción. Y lo que ocurre es que el bastión que ha evitado que se integre una corte a la medida de los grupos criminales de la Corte de Constitucionalidad, la actual, cuyo periodo vence en abril 2021. La apuesta de la alianza mayoritaria en el Congreso es patear la pelota, esperarse hasta después de abril 2021 para que puedan integrar cortes con magistrados comprometidos con la corrupción y la impunidad y que nadie les ponga un alto. Esa es la razón por la cual está el retraso sostenido en la elección de cortes. Simplemente se quieren asegurar poner a sus compinches y a chichincles en los puestos del sector justicia. Licenciado Ortiz, lo que dice el licenciado Chicola tiene que ver con que precisamente varios de los diputados, especialmente la Junta Directiva y de bloques afines a ese grupete que controla el Congreso, han dicho que el retraso en la elección de cortes se debe a la sentencia de la Corte Constitucional. Dicen que el proceso lo hicieron complejo, impráctico y bueno, y culpan básicamente a la CC de la tardanza. ¿Tiene razón en este punto este grupo de gente o es una excusa más para no cumplir con su responsabilidad? Otra vez, ¿cuál es la agenda? Y aquí los hechos hablan por sí solos. Yo les daría la razón, porque eso es lo que dicen todo el tiempo en todos los medios de comunicación. Si tan siquiera estuviésemos en proceso de nombrar cortes, yo diría, bueno, el Congreso lleva 6 meses sesionando, intentando elegir cortes y no lo logra. La realidad es que ni siquiera han tenido una sola sesión en la cual agenden el tema. Y el segundo punto es que o se hacen los tontos o mienten descaradamente. ¿Por qué? La sentencia que emitió la Corte este año no es muy diferente, si ustedes la revisan, a la que emitió en el año 2009. Básicamente los parámetros eran los mismos. ¿Qué pasó en el 2009? Que el Congreso, ante la duda, evacuó una opinión consultiva a la CC y le preguntó, mire, ¿cómo cumplo su sentencia? Y la CC le contestó y a través de ese diálogo, digamos, interinstitucional se logró elegir cortes. Este año no ha pasado nada, ni le han hecho consulta a la Corte, ni han intentado elegir. O sea, es mentira, abierta y absolutamente. No han elegido cortes porque no han querido y porque no hay voluntad política, porque intentos serios no hay ninguno. Sí, son unos descarados, sin duda alguna. Licenciado Chicola, Alan Rodríguez, presidente del Congreso en representación del partido oficial, hace un flaquísimo favor al presidente de la República y a su posición como presidente del Congreso. Da la impresión que se ha sometido a la agenda de Felipe Alejos y a los grupos criminales que controlan la agenda del Congreso, retrasando las cortes, no discutiendo las reformas que el Estado necesita y básicamente empujando el marco político que les permita hacer lo que ellos hacen, de lo cual todos sabemos. El presidente del Congreso, sin duda alguna, no tiene la autoridad ni el liderazgo dentro del Congreso para empujar en todo caso la agenda que planteó el presidente Yamatei en su discurso de inauguración cuando asumió la presidencia de la República, donde él dijo claramente qué camino seguiría. En estos meses se ha visto un alejamiento de Rodríguez del Ejecutivo y hizo una alianza básicamente con estos grupos del Congreso. ¿Qué opinión tiene del comportamiento del presidente del Congreso? Bueno, Dionisio, es lamentable que el presidente de un organismo de Estado esté replicando el discurso de grupos extremistas, de crimen organizado, y que lo único que quieren es polarizar a la sociedad. Y en lugar de buscar una solución al problema de las cortes, él pareciera que está plegado a los intereses de esta alianza mayoritaria que hemos venido definiendo, en donde lo que quieren es tomar control del sistema de justicia para generarse impunidad. De verdad, yo creo que si el presidente Alan Rodríguez no quiere pasar a la historia al mismo nivel de un Luis Rabé, porque básicamente está compitiendo con esos niveles, él tiene que iniciar un proceso por integrar una alianza con otros partidos políticos en la legislatura que sirvan para poder elegir cortes a la brevedad.
porque de lo contrario la historia lo va a juzgar, y la historia lo va a juzgar como un operador más de estos grupos que están interesados en mantener el estado actual de las cosas. Un operador más de la mafia, lo cual es lamentable, es una vergüenza y una debilidad importante para el presidente de la República. Licenciado Ortiz, la esperanza de muchos es que las bancadas de oposición pues formen una alianza a través de la cual logren un consenso mínimo suficiente para empujar la elección de Cortes y así pues rescatemos la justicia en nuestra democracia. ¿Ve esto factible? La verdad que no, no en el corto plazo y creo que tienen que pasar muchas cosas. Vamos a ver. Philip describía muy bien el núcleo duro de la alianza oficialista. Digamos, algunos diputados del partido oficial, el sandratorrismo que pulula alrededor, que son alrededor de 15 a 20 diputados, la bancada de Felipe Alejos, ellos fueron un núcleo duro de 40 diputados, más o menos 50 si uno estira el número. Y evidentemente ellos son los que han sido el núcleo principal alrededor del cual consiguen otras pequeñas bancadas para llegar a los 81 votos. La pregunta es si las bancadas pequeñas que se han pegado a este pacto, pero que no necesariamente forman ese núcleo central que acabo de describir, logran tener una epifanía, una visión y se dan cuenta que hay algo, una agenda, digamos, más favorable para el país y consiguen aliarse con bancadas de oposición. Dígase Creo, algunas partes del Partido Humanista, algunas partes de Semilla. Si eso está en el horizonte, yo creo que se puede lograr una alianza importante. Ahora bien, escuchamos, digamos, muy poco de parte de la oposición sobre temas tan importantes como la elección de Cortes. ¿Por qué están tan callados? Yo creo que no están tan callados. Por ejemplo, Creo casi todas las semanas saca comunicados al respecto. El problema es que no logran una atracción con otras bancadas y todo se queda en declaraciones públicas, digamos, muy interesantes, pero que al final no se traducen en acción. ¿Y ellos están empujando la elección de Cortes en el Congreso? Yo creo que son bancadas que han intentado proponer, pero que no han logrado ser escuchadas. No han buscado una alianza con, digamos, los movimientos cívicos que hay en Guatemala, activistas de sociedad civil, para que, digamos, aunque no estén de acuerdo en todo, se logre ese consenso mínimo suficiente que logre tracción. Yo creo que ha habido acercamientos con sociedad civil, pero creo que también sociedad civil tiene que tener madurez en este momento y entender que lo que está sobre la mesa y lo que se puede lograr es elegir las mejores cortes posibles y ojalá también que haya madurez de parte de sociedad civil para llegar a una suerte de concertación, porque aquí tienen que converger partidos de centroizquierda, centro-derecha, porque no estamos hablando de temas ideológicos, estamos hablando básicamente de justicia, ¿no? Claro, Estado de Derecho mínimo suficiente para que nuestra democracia sobreviva. Hablando de eso, licenciado Chicola, en abril de 2021 está programada la renovación de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, en las últimas semanas la Corte perdió lamentablemente al magistrado Bonerge Mejía y tiene en un delicado estado de salud al magistrado Neftalí Aldana. Hemos visto las jugadas, los movimientos sucios, a traición y por la espalda, típicas de algunos diputados, tratando de debilitar a la Corte Constitucional o incluso remover a algunos de sus magistrados. ¿Por qué están tan ansiosos estos diputados en hacer cambios inmediatos en la Corte Constitucional si estamos a pocos meses de que venza su periodo? Porque entre más rápido logren salir de la actual Corte, que para ellos ha sido una piedra en el zapato, más rápido van a poder empujar su agenda de impunidad, que incluye elegir cortes a su medida, incluye aprobar la ley de ONGs para criminalizar y perseguir a las organizaciones civiles del país, la ley de aceptación de cargos, que básicamente era una ley que abría las puertas de las cárceles, incluye también decisiones que ha tomado el legislativo que son violatorias a la Constitución, quitando a la Corte de Constitucionalidad, ya sea en abril 2021 o ya sea el día de hoy, con estas jugarretas, se quedan con un cheque en blanco para hacer lo que se les dé la gana. Sí. Y ahí regresamos al punto que mencionábamos al principio, la parte del sistema de justicia que ha funcionado en Guatemala y que ha sido el que ha salvado los momentos más críticos de nuestra democracia, estaría en peligro en este momento. Y si esto se pierde, cambian las reglas del juego y pasaríamos básicamente a ser ya realmente una democracia fallida o un Estado criminal. Así es que al final del día, algo que hay que entender aquí, hay mucha discusión de decir es que la Corte de Constitucionalidad es un cuarto poder o abusa. Cuando analizamos la Constitución reconoce que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y crea la figura de la Corte de Constitucionalidad específicamente para proteger la constitucionalidad de las decisiones públicas. Entonces, romper ese mecanismo de control de constitucionalidad es romper el espíritu mismo de la Constitución. Claro. Y aunque no estemos de acuerdo con muchas de las resoluciones de la Corte Constitucional, ese es el respeto mínimo. Tenemos. Ese es el sistema y esa es nuestra democracia. Como lo decía Hamilton, recordemos algo,
el Departamento de Justicia, decía Hamilton, el federalista, es el más débil de los tres porque no tiene la fuerza de las armas. Entonces, su único poder es la legitimidad que pueda tener la sociedad, y lo único que más o menos ha mantenido a las Cortes es la legitimidad de sus decisiones. No se han atrevido ellos a dar un golpe de fuerza, aunque yo no descarto que en algún momento nuestra democracia pueda retroceder aún más si deciden de alguna forma consolidar la desobediencia de las resoluciones de la Corte. Lic Ortiz, hablando de eso, muchos de los diputados que mangonean, manipulan y llevan al Congreso de la República por esos laberintos oscuros de la corrupción y la impunidad, acusan que el atraso para la elección de Cortes tiene que ver con los amparos que han puesto algunos activistas respetables de la sociedad civil, porque con valentía, pues obviamente han cuestionado las acciones de estos bandidos. Sin embargo, lo que detiene realmente la elección de Cortes en el momento en que se hizo fue cuando el Ministerio Público impugnó el proceso. ¿Qué rol debería seguir jugando el Ministerio Público en este proceso de elección de Cortes? ¿Cómo puede promover, motivar y empujar a que esto suceda para evitar lo peor? Yo creo que el Ministerio Público tiene que dejar de ser bombero y ser más activo. O sea, digo bombero porque el Ministerio Público, ¿qué ha hecho? Presentó el amparo, lo ganó, de alguna forma obligó al Congreso, a la Corte a elegir magistrados, pero a partir de ese momento el Congreso no ha dado cumplimiento a la sentencia, no ha hecho su trabajo básicamente, y el Ministerio Público simplemente ha estado pasivo. Y cuando le presentan denuncias, porque vienen todas de actores externos, las tramita. O sea, va a apagar fuegos como un bombero, pero no ha sido un actor especialmente activo en el proceso. No ha dicho, miren, yo promoví este amparo, yo impugné la elección de Cortes, yo voy a exigir que el Congreso efectivamente cumpla esa Corte, y tiene herramientas para hacerlo y no lo hace. O sea, quisiéramos ver a un Ministerio Público mucho más activo y más presente en lo que es la defensa de la sanidad y digamos, la fuerza de nuestra democracia. Lo mismo deberíamos ver por parte del presidente, licenciado Chicola. O sea, el presidente debería tener también una presencia más activa. Pidió al Congreso que elijan Cortes y hace algún tiempo también se pronunció sobre las vacantes en la Corte Constitucional. ¿Qué debería esperar Guatemala de su presidente? Hay una crisis institucional de gran envergadura. No tener Cortes un año es una crisis institucional. Yo creo que el presidente Yamatei puede dar un paso de estadista y liderar. Él es una persona muy enérgica, él podría liderar un esfuerzo nacional para encaminar al Congreso de la República a elegir Cortes y resolver este vacío institucional que tenemos, a buscar junto con otros poderes del Estado una discusión de qué hacer respecto de la integración de la Corte de Constitucionalidad, pero sobre todo yo creo que el legado de largo plazo del presidente Yamatei debiera ser encaminar una reforma constitucional al sector justicia. Lo mencionó hace unos meses, no sé por qué se bajó de esa moto. Está ocupado combatiendo una pandemia, pero esperaríamos verlo pronto de regreso. Que si él quiere dejar un legado, la reforma constitucional al sector justicia marcaría un antes y después en este país. Lic Ortiz, en los segundos que nos quedan, ¿por qué no podemos ver al Congreso de la República como la verdadera casa del pueblo, la casa de la representación ciudadana, cumpliendo con las responsabilidades, hablando de las 4 grandes reformas que el Estado necesita, haciendo su elección de Cortes, que es lo que corresponde, y sobre todo en este momento de la crisis tan grave que estamos viviendo, legislando para ayudar a resolver a la ciudadanía sus graves problemas sociales y económicos? Brevemente, es un tema de insumos, no hay buena calidad de diputados. Los buenos no son suficientes y por eso, ya que hablamos de reformas estructurales, la reforma electoral es tan importante para que cambien los incentivos y llegue mejor gente al Congreso. Bueno, gracias por habernos acompañado. Sin duda alguna tenemos desafíos extraordinarios y Guatemala necesitará por un buen tiempo ciudadanos presentes y muy comprometidos. Gracias a ustedes también. Esto es Razón de Estado.